Buenos días, familia MSI Frontera, Dios me los bendiga. ¿Cómo estamos? Bendecidos, prosperados y en victoria, ¿verdad? Pues hoy estamos en un domingo no especial, pero estamos en el domingo del Señor. Y la verdad es que ayer nos gozamos con ese encuentro entre mujeres, ese desayuno que hubo, esa reunión de mujeres, nuestra primera reunión. La verdad que pudimos disfrutar de su compañía. Claro, yo era el que estaba ahí atrás cortina porque pues mi esposa era la que estaba dando la palabra, pero pude escuchar y pude ver cómo el Señor obró en las vidas de cada una de las hermanas. Hubo reconciliación, hubo mujeres que se identificaron ser virtuosas. Y precisamente, hermanos, la semana pasada hablábamos sobre la serie Caminando hacia la siembra y hablábamos sobre la voluntad de Dios. Y parte de ser una mujer virtuosa habla sobre la voluntad de Dios en cada una de esas mujeres. Pero también en la vida de cada uno de nosotros tenemos que mantenernos siempre en el camino para poder llegar a la meta. Hoy tenemos el tema que se llama Preparando la tierra. ¿Preparando la tierra para qué? Para poder sembrar. Limpiar la tierra es fundamental. Para poder sembrar un árbol, una planta, es necesario ser quitado toda la suciedad, desperdicio u otra cosa que impida sembrar con éxito. Cuando yo era joven, ya hace unos cuantos años, me acuerdo que papá nos llevaba al rancho y nos decía, se van a ir con los jornaleros porque hay que limpiar el campo para poder sembrar monte. Sí, sembrar monte para la comida del animal, del ganado. Pero se tenía que ir a limpiar el lote y tenías que ir a quitar la piedra, había monte que era malo, lo tenías que quitar y era un trabajo que mucha gente hacía. De eso se ganaba el dinero. Hoy en día podemos ver muchas calles sucias, lotes que no han sido limpiados, que si tú quieres sembrar en ese lote donde hay mucha suciedad, tiras la semilla o quieres sembrar, la semilla no va a germinar, ese árbol no va a salir, esa planta tal vez quiera nacer, pero se va a morir, no va a poder ser tan grande como debió haber sido. Para poder limpiar la tierra, hermano, se necesita de la voluntad de la persona por querer hacer algo. Hay mucha gente que se dedica a esto. Hoy en día existe lo que se llama protección ambiental, donde ingenieros, técnicos superior universitarios en ambiente, ecólogos, bueno, ya no existe la carrera de ecología por lo que sé, pero los biólogos se encargan de esta parte de mantener limpios los ecosistemas. De igual manera, ellos implementan planes, métodos, estrategias, programas para la limpieza de lotes, de terrenos. ¿Para qué? Primero, para que se vea la belleza del lugar y dos, para que se pueda sembrar, se pueda hacer provechosa la tierra y no tenerla ahí como un basurero. Y saben, en nuestra vida también hay que prepararla no para llegar a los caminos del Señor, porque el Señor no espera a que nosotros nos quitemos toda esa suciedad para poder llegar a su presencia. Mucha gente dice, voy a ir a conocer al Señor o quiero conocer al Señor una vez que yo ya no sea malo, que yo ya no sea envidioso, que yo ya no sea esto, que ya no sea el otro. Y la verdad es que Dios nunca te dice que vengas a Él cuando esté limpio. No, el Señor dice que vengas tal y como eres para que Él empiece a limpiar. El Señor también prepara nuestros corazones para poder sembrar la buena semilla. Hermanos, lo primero que podemos hacer o que debemos hacer es quitar la maleza y la hierba que haya aparecido para evitar que perjudique cuando vayamos a sembrar. Es lo primero que debemos hacer cuando vamos a sembrar algo en una tierra. Cuando vamos a preparar la tierra, hay que quitar toda maleza y toda hierba que haya aparecido por el mal descuido que pudo haber sucedido por malos manejos de nosotros. ¿Cuáles son esas malezas en nuestras vidas que debemos que empezar a quitar o que el Espíritu de Dios empieza a quitar en nuestras vidas? Y que es necesario que nosotros le demos cabida al Espíritu de Dios y seamos obedientes para que el Espíritu Santo pueda quitar en nosotros
podamos permitirle que lo quite. Las malezas serían malas experiencias, discusiones en casa, bullying, falta de perdón hacia papá o mamá, hacia familiares, ya sea abuelitos, tíos, primos, maestros, porque sí, pasamos por una temporada en donde no perdonamos a esa maestra que nos hizo sufrir, ¿verdad? O alguna otra persona. También hay que quitar hierbas malas, que son consecuencias de las malezas, que son una persona antisocial, malhumorado, falta de compromiso, relaciones fracturadas y vicios, consecuencias de una maleza. Vamos a ir viendo punto por punto sobre esas malezas y cómo es que llegaron y cómo hay que quitarlas. Pero primero, acompáñame a Éxodo capítulo 16, versículo 3, y que dice: y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de ese desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Saben? El Señor estaba preparando una tierra prometida para el pueblo de Israel, donde fluía leche y miel. El Señor preparó esa tierra para las personas y la sacó de ahí. Pero antes de llevarla hasta esa tierra prometida, el Señor tuvo que haber limpiado las impurezas de cada uno de esos israelitas, y muchos no pudieron quitar eso. De hecho, nadie de esa generación pudo entrar a la tierra prometida, porque no pudieron quitar de su corazón esas malezas y esas hierbas. No pudieron dejar su vida pasada, no dejaron que el Espíritu de Dios obrara en su vida. Y cuando ellos estaban siendo quitados de toda esa impureza que traían de Egipto, ellos mismos exclamaban y le reclamaban a Dios: me hubieses dejado mejor allá en la tierra de Egipto, haberme traído aquí a este desierto a morir de hambre. ¿Por qué, hermano? Porque la vida nos acostumbramos nosotros a vivir de cierta manera. Aunque sea el pecado, nos acostumbramos a vivir a ello, al maltrato, al sufrimiento, a sentirnos mal con nosotros mismos, que cuando Dios nos saca para poder ser plenos en otro lugar, nos sentimos incómodos, pues no sabemos vivir que no sea en lo que estamos. Pero cuando le permitimos a Dios que obre en nuestras vidas, esas cosas se van quitando. Muchos de nosotros no permitimos que esas malezas y esas hierbas se quiten de nuestras vidas, y somos como ese pueblo de Israel sacado de Egipto, que no vio la tierra prometida, que le reclamamos a Dios y le decimos: me hubieses dejado ahí, que haberme traído acá a morir de hambre. Pero vamos a ver cada uno de estos puntos sobre la maleza y las hierbas, y vamos a empezar a identificar y a quitar de nuestro corazón y de nuestras vidas esas malezas y esas hierbas. Malas experiencias. ¿Cuáles serían malas experiencias? No sé, tal vez pueda haber sido la muerte de un familiar, que alguien te haya traicionado, que te hayas topado con alguien que defraudó tu confianza, o haber estado involucrado en un problema y que las personas que te metieron en ese problema te dejaron morir ahí. Malas experiencias. Muchos traemos muy malas experiencias a venir a los pies de Cristo. Y es ahí en donde nosotros debemos decirle: Señor, yo he venido ante ti porque he tenido muy malas experiencias y quiero tener muy buenas experiencias. Pero quiero dejar todo aquello que en mi vida me hizo mal. Empieza a identificar en tu vida esas malas experiencias. Vamos a recordarlas, pero para quitarlas de nuestra mente. Es importante el poder identificar esas malas experiencias que tú hayas vivido día a día. Y es que aun cuando estamos en los pies de Cristo, vamos a tener malas experiencias, pero hoy vamos a aprender cómo quitarlas.
porque esa hierbita mala, esa maleza vuelve a salir. Pero todas esas malas experiencias que tú tuviste, hay que arrancarlas desde lo profundo de nuestro corazón y de nuestra mente y sacudirlas y echarlas fuera de nuestra vida, porque lo único que hacen es perjudicar que seamos plenos, que seamos felices. Malas experiencias pueden ser discusiones en la casa. Cuando éramos niños muchas veces no comprendemos el por qué papá nos llama la atención, el por qué mamá nos pega o nos jala la patilla. Y ahorita que recordé me duele cuando que mamá te jalaba la patilla y no comprendíamos, y muchas veces nos guardamos ese rencor en nuestro corazón y decimos: cuando yo sea grande, mi hijo no va a pasar por esto. Ya quiero ser grande para irme de la casa. Y esas malas experiencias y discusiones en la casa van formando en nosotros una coraza, y esa maleza va teniendo raíces más profundas que son muchas veces difíciles de quitar por nuestras propias cuentas. También existe el bullying. Anteriormente no conocíamos la palabra del bullying. Ahorita todo es bullying. Si algo te hace mal y te haces el mártir, ay, me están haciendo bullying porque mi mamá. Hoy en día es la exposición que sufre un niño a daños físicos, psicológicos de forma intencionada o reiterada por parte de personas. Hoy el bullying es algo no tan normal, pero se escucha hablar en la normalidad del bullying. Y muchas veces, si tú fuiste una persona que sufriste de maltrato cuando eras niño por parte de compañeros, maestros, vecinos, personas que tal vez no conocían, pero solamente por hacer mal te venían y te burlaban porque tal vez eras gordito, muy flaco, chaparro, muy alto, tal vez porque no eras tan agraciado y te veías con una belleza rara, o porque el cabello no se te acomodaba y estabas como Shakira, así todos los cabellos desordenados. Y esas experiencias nos hacen crear rencor ante las personas, nos hacen sentir que no valemos, que para qué existimos. Y esas malezas, hermanos, tenemos que empezar a quitarlas de nuestro corazón. La falta de perdón hacia papá o mamá, familiares, abuelos, tíos, primos, etc. Estas son malezas ocasionadas por haber sufrido bullying, por haber sufrido discusiones en casa, y estas son las malas experiencias que podemos tener. La falta de perdón son malezas muy arraigadas que no nos permite quitar esas malezas. También la falta de perdón hacia maestros o alguna otra persona. Yo por lo regular nunca fui un buen alumno. Siempre tuve problemas con maestros que me regañaban. Hasta me fui de estudiar de Emiliano Zapata a Cárdenas por una maestra. Y la maestra ni en cuenta, pero yo le tenía un rencor, un odio a esa maestra en ese momento por cosas que me hizo. Pero hoy en día, cuando llego a la presencia de Dios, empiezo a perdonar y decir: Señor, algo tuvo que haber pasado ahí. Algo sucedió para que yo pudiera aprender sobre esas personas. La falta de perdón, hermano, nos lleva a no ser personas felices. Y empieza a dar un fruto la falta de perdón en nuestras vidas. Empiezan a crecer hierbas malas sobre la maleza. ¿Y qué es lo que ocasiona esas hierbas malas? Ser una persona antisocial. Hoy en día hay personas que dicen: ay, estoy mejor encerrado en la casa, si no me discuto con nadie en la calle, si no volteo a ver a nadie en la calle. Estoy mejor en la casa, no visito a mi papá, si estoy mejor. ¿Para qué los voy a visitar si nada más son puro reclamarme y decirme? Mejor me quedo ahí. Estamos malhumorados todo el día, todo nos hace mal, todo nos molesta, todo nos enoja. Malas experiencias nos crean personas antisociales, malhumorados, relaciones fracturadas. ¿Saben? Cuando crecemos en un matrimonio donde papá y mamá se separaron, o donde mamá y papá todo el día se la pasan discutiendo por cosas innecesarias, donde vemos que mamá no atiende a papá
que papá no le da el lugar a mamá, y que vemos cómo papá engaña a mamá o cómo mamá engaña a papá con otras personas, daña el corazón de las personas. Creamos personas antisociales, personas con mal humor, y creas en tus hijos, o creamos en nuestros hijos, que eso que ellos están viviendo en ese momento están bien. Y ellos crecen y ellos empiezan a crecer, hermanos, con lo que tú le enseñaste. Y llega el momento en que ellos también consiguen una pareja y empiezan a replicar lo que tú hacías con tu esposa o esposo. ¿Sabes por qué? Porque esa hierba invadió también su vida. Esas malas experiencias, esa falta de perdón, esos procesos que no fueron sanados, son impregnados en nuestros hijos, y nuestros hijos replican lo que nosotros hicimos. Y si nosotros no aprendemos a perdonar, no aprendemos a buscar de Dios, hermanos, nuestros hijos van a crecer siendo peores que nosotros. Y esa es una realidad. Hoy no queremos reprender a nuestros hijos porque venimos con esas malas experiencias de decir: ¿para qué voy a regañar a mi hijo si a mí me lo hacían y a mí no me gustó? Pero estamos convirtiendo a una sociedad, a unos jóvenes, en personas que no tienen temor, que no hay valores, que no hay virtudes buenas en sus vidas. Estamos sembrando una mala semilla, estamos sembrando maleza y hierbas. Sus relaciones no están siendo buenas, se rompen porque no pueden vivir con otra persona, porque hay una falta de perdón hacia muchas personas y no lo dejan ser felices. Se aíslan y empiezan a ser antisocial. Y este es un círculo, como dicen por ahí, que no tiene fin, al menos que aprendamos a quitar esa maleza y esa hierba de nuestras vidas. Y si tú en estos momentos tienes aún una falta de perdón, empieza a notarla, para que al final de la prédica del día de hoy vamos a ver de qué manera podemos arrancarla definitivamente, y si empieza a crecer en un momento, tener las herramientas necesarias para poder quitarlas de nuestra vida. Segundo, es importante eliminar piedras, basura, cualquier tipo de residuo que impida el crecimiento de nuestras plantas. Una cosa son las malezas y las hierbas malas, la falta de perdón y el poder tener una falta de compromiso. Ese es independiente. Pero las piedras y las basuras que también tenemos que recoger, y eso es no lo primero, pero sí necesariamente lo que debemos de hacer, es empezar a quitar pensamientos negativos, falta de confianza e inseguridades en nosotros mismos, problemas con personas e enemistades, la incredulidad de nuestros pensamientos y el exceso de confianza. El pueblo de Israel llegó en un punto en donde Jehová le dice: ok, ¿eso es lo que quieres? Eso es lo que te voy a dar. Acompáñame a Números capítulo 14, versículos 28 al 29, en la versión Dios habla hoy, y dice la palabra: pues ve a decirles de mi parte, le dice Jehová a Moisés, yo el Señor juro por mi vida que voy a hacer que les suceda a ustedes lo mismo que les he oído decir. Todos los mayores de 20 años que fueron registrados en el censo y que han hablado mal de mí, morirán, y sus cadáveres quedarán tirados en este desierto. ¿Qué es lo que el pueblo estaba diciendo? ¿Por qué Jehová decía esto? Voy a hacer que les suceda a ustedes lo mismo que les he oído decir. Lo mismo que decía: nos hubieses dejado en el pueblo de Egipto, allá donde nos maltrataban, nos mataban, haberme traído a morir en el desierto. Dios dijo: bueno, les voy a dejar allá solos, voy a hacer que suceda. Y no es que Dios se haya molestado, sino quería dar una lección. Hermanos, si nosotros no aprendemos a quitar estas piedras o residuos, vamos a morir. Estamos muriendo.
Poco a poco empezamos a morir y no nos damos cuenta. Nuestro matrimonio se está acabando poco a poco. Ya hay pocas conversaciones en pareja. Ya hay menos tiempo de calidad en la pareja. Nuestros hijos ya ni nos hablan, se la pasan más tiempo en el celular que pasando un tiempo con nosotros. Porque queremos hacerle un bien a nuestros hijos, no replicando lo que papá y mamá nos hicieron. Y hablo esto en las cosas buenas, en educarnos, en disciplinarlos, porque no queremos que nuestros hijos pasen por lo que nosotros pasamos y los estamos dejando morir poco a poco. Dice que para quitar esas piedras, esas basuras, esos residuos, primordial, pensamientos negativos. ¿Cuáles serían esos pensamientos negativos? ¿Para qué lo hago? Total, si así me tocó vivir a mí, que ellos aprendan a vivir. ¿Acaso yo me morí siendo así? No, que ellos vivan de la igual manera. Pensamientos negativos, ¿para qué lo hago? No se lo merece. Pensamientos negativos, no lo puedo hacer. No puedo soltar el perdón. No puedo. ¿Cómo voy a perdonar a alguien que me hizo mal? No puedo. No, olvídate, eso no puede pasar. Segundo, falta de confianza e inseguridad. No voy a poder, soy incapaz de hacer esto. Soy incapaz de pedirle perdón a una persona. Tengo temor, tengo miedo de hacerlo. ¿Cómo voy a hacer eso? No, yo solito no puedo. No. Falta de confianza e inseguridad en nosotros. Problemas con personas e enemistades. Es que ya se murió con la persona que tenía yo rencor. No, ¿cómo voy a hablar a esa persona? Y volvemos a los mismos pensamientos negativos, falta de confianza, problemas con personas y enemistades. No se lo merecen que yo les pida perdón. No, es que, ¿cómo es posible? Y esto da vuelta y vuelta en pensamientos negativos. Incredulidad. No creo que Dios pueda hacer algo en mi vida. No creo que Dios pueda obrar en mí. Mira lo que soy. Ya una vez con pensamiento negativo, soy una basura. Soy lo peor del mundo. Hay alguien que decía por ahí, soy una piltrafa humana. ¿Saben? La piltrafa es algo que le dan a los perros. Desperdicio de la comida. Y muchos pensamos muchas veces, somos una piltrafa humana. Nadie me quiere. Nadie se quiere juntar conmigo. Pensamientos negativos, falta de confianza, inseguridad. En una sola frase, incredulidad, no creer que podemos salir adelante. No creer que Dios puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Y eso es algo que hoy en día el enemigo nos está metiendo a nuestras mentes. Incredulidad, exceso de confianza, orgullo hacia una persona. Yo soy de apellido Pérez, a mí nadie me la hace. Yo puedo solito, no necesito a nadie en mi vida, no necesito a Cristo, así estoy bien. Trabajo y gano lo que yo quiero, no necesito de nada. Exceso de confianza, pensamientos negativos, problemas con personas e enemistades. Esas son las rocas que debemos empezar a quitar de nuestras vidas. ¿Ya has identificado hasta este punto cuáles tienes? ¿Cuáles se te van a hacer difícil quitar? Dios permite que sucedan las cosas para que nos podamos dar cuenta. No esperemos ser ese pueblo de Israel que se fue sacado de Egipto y que no fue, ni tan siquiera logró ver la tierra prometida. Dios lo sacó de ahí porque le preparó un lugar en su presencia, ya en un lugar donde iban a estar viviendo felices y en plenitud, pero no soportaron el proceso para quitar esas piedras, esas malezas, esas malas hierbas. No dejaron que Dios obrara en su vida. No permitamos ser ese pueblo de Egipto para poder hacerlo. Y mira, Dios sí puede. Dios puede ayudar. Esa incredulidad que hay en nuestra mente se puede quitar. ¿Sabes? Cuando llegamos en un punto de caminar como cristiano, o cuando estamos iniciando este caminar tan hermoso que es en Cristo Jesús, y ahí van a haber piedras o obstáculos imposibles para nosotros como seres humanos de poder quitar, Dios va a poder ahí. Hay una parte en la palabra de Dios en el Éxodo
que cuando el pueblo iba huyendo de Egipto llegaron hasta el mar y dice que hasta ahí podían llegar. Ya ese no era una piedra, no era una basura, era un río, era un mar tremendo que no podían cruzar. Y todo el pueblo de Egipto, el ejército de Egipto, el faraón venía tras de ese pueblo para matarlo. Así como cuando nuestras inseguridades, cuando estamos caminando en el camino del Señor y a la mitad del camino, hermano, sentimos que ya no podemos más, Dios abre el mar. Dios abre el mar a través de una persona, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, para que podamos cruzar y proseguir limpiándolo. Dice que cuando Dios vio que el pueblo estaba atrapado en ese mar, le dijo a Moisés: levanta la vara. Moisés levanta, abre el mar, y el pueblo empieza a cruzar y ponerlos a salvo. Dios limpia el camino, Dios abre caminos para poder llegar a una tierra preparada. Quitémonos esa incredulidad de nuestra mente, quitémonos esos malos pensamientos. Cuando nuestras fuerzas acaban, las de Dios empiezan a fortalecer. Como último punto, para que esto suceda, es necesario, una vez que quitemos eso, es necesario abonar la tierra para que tenga nutrientes. Porque una tierra que ha sido mal trabajada por mucho tiempo, que ha tenido mucho tiempo malas hierbas, han tenido malezas, mucho tiempo piedras, basura, es una tierra que no puede empezar a dar fruto. Tiene que ser abonada, tratada, para poder sembrar esa semilla y que empiece a germinar. Y lo primordial de esto, hermano, nos lo da Proverbios capítulo 17, versículo 9, y dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Hermanos, la clave de quitar la maleza, la hierba, las piedras, es el poder perdonar, quitar el orgullo de nuestra mente, de nuestro yo. Es necesario que el orgullo que tengamos se vaya y que empecemos a perdonar esas malas ofensas que nos hicieron personas que en el momento nos lastimaron, y que aquellos momentos que pensamos que mamá y papá nos regañaron sin tener motivos, y empezar a perdonar, porque hay que empezar a cultivar el amor. Y para eso hay que ir sanando heridas, soltar el perdón hacia persona o hacia uno mismo, porque hay a veces que el perdón no es hacia otra persona. Muchas veces ya perdonamos a las personas que nos hicieron mal y dijimos: Señor, que sea tu voluntad, te los entrego, yo el día de hoy quiero ser libre en el nombre de Jesús. Pero muchas veces la falta del perdón ya no es hacia otras personas, sino la falta de perdón es hacia uno mismo. ¿Por qué? Porque, hermanos, muchas veces nosotros decimos: no merezco estar en la presencia de Dios, no merezco buscar a Dios, no merezco que Dios se fije en mí. Hay algo en nosotros que nos impide perdonarnos a nosotros mismos. Es que si tú supieras yo lo que yo hice, fui lo peor del mundo. Maté, asesiné, engañé a mi esposa, maltraté a mis hijos. Y eso, hermanos, no es perdonarse a nosotros mismos. Tenemos que aprender a soltar el perdón y decir: Señor, perdóname, fallé, no fui el mejor padre, el mejor esposo, la mejor madre, la mejor esposa, la mejor abuela, la mejor tío. Pero hoy quiero ser diferente. Hoy quiero empezar a preparar esta tierra para que tu semilla pueda entrar a mi vida y empiece a fomentar el amor hacia mí mismo, para poder empezar a demostrar el amor hacia otras personas. Y esto lo vamos a empezar a lograr a través de la oración. La oración es primordial. ¿Por qué? Porque es necesario confesar nuestros pecados. Santiago dice: confesados sus pecados unos con otros. Porque la oración, dice, hay eficacia. Tenemos que hablar con el Señor, decirle: Señor, fíjate que
yo hice esto, tal persona me lastimó, perdóname, perdónalo. Cuando veas a alguien que te hizo mal, ve y pide perdón. A mí cuántas veces el Espíritu de Dios no me hizo ir y pedir perdón a una persona porque tal vez le hablé feo, porque tal vez me comporté de una manera no necesaria y el Espíritu me redarguyó y tuve que ir a pedir perdón muchas veces y fui y me quité el orgullo, porque ya no debe haber orgullo entre los hijos de Dios. Fui muchas veces, no me perdonaba a mí mismo por haberle hablado mal a otra persona, y cuando yo iba a pedirle perdón a una persona, hermano, la persona me decía: hermano, a mí nunca me ofendió, ni sabía yo que estaba usted enojado conmigo. Pero en nosotros la falta de perdón no me hacía ser libre. Muchas veces también llegaron hermanos a decirme: hermano, tengo algo contra usted, quiero hablar con usted. Y yo le decía: sí, hermano, claro. Y me enteraba de personas que estaban lastimadas por tal vez un mal comportamiento, que no fue que yo lo hiciera con ese objetivo, pero tal vez no le gustó al hermano y él creó una herida en su corazón, y llegó el momento en que el hermano habló conmigo. Le dije: perdóneme si en algún momento le ofendí, nunca fue mi intención. Y créeme lo que cuando esas heridas son sanadas, hoy en día con esos hermanos puedo disfrutar, puedo platicar, nos abrazamos, nos reímos. Existen muchas cosas cuando se empiezan a soltar el perdón. Empezamos a perdonar, cultivamos el amor cuando empezamos a perdonar a las demás personas. Y en oración el Espíritu de Dios puede revelarnos lo que nosotros aún tenemos escondido en el corazón. Comunión con Dios viene a través de la oración. El poder buscar a Dios todas las mañanas, en la tarde, en la noche. El poder llegar a una comunidad familiar cristiana, el poder llegar a las reuniones que este año ya estamos empezando, con matrimonios, con reuniones de mujeres, reuniones de varones y más reuniones que vamos a tener, los cultos familiares de los domingos. Esa es una comunión con Dios. Escuchamos su palabra, meditamos y luego vamos y nos encerramos en nuestra habitación en la presencia del Señor y empezamos a platicar con el Señor. La lectura de la palabra nos empieza a identificar dónde tenemos que pedir perdón, a quién tenemos que pedir perdón, cuándo debemos de pedir perdón. Pero tenemos que identificarnos cómo la palabra, muchas veces dicen, hay personas que empiezan a comentar: yo no voy a este lugar porque ahí te prohíben vestirte así. Yo no voy a tal lugar porque me prohíben hacer esta cosa. Y la verdad es que nunca te van a prohibir nada. Pero como vamos leyendo la palabra del Señor, hermanos, la misma palabra te empieza a revelar lo que hay en nuestro corazón y la manera en que debemos comportarnos, y vamos creciendo poco a poco, fomentamos el amor hacia otras personas y primeramente hacia nosotros mismos. ¿Saben? Es fácil identificar a una persona que no lee la palabra de Dios y que no ora. Es fácil. ¿Por qué? Porque no hay un cambio en su vida. No hay un cambio, no hay un fruto de que esté leyendo y de que esté aplicando la palabra de Dios a su vida. Hay un fruto cuando empezamos a leer la palabra de Dios. También debemos abonar la tierra, ¿dónde? En la familia y en la pareja. En la familia nos referimos con nuestra esposa y con nuestros hijos. Perdonarnos, perdonar cuando la esposa no nos hace algo o nos hace algo. Cuando nosotros como esposos no sabemos ser diligentes con nuestras palabras, con nuestros actos, de la misma manera la esposa, de la misma manera el hijo, y vamos dañando esa relación. De igual manera, para que cuando hay una parte, cuando estamos en casa y queremos tener un momento de relax, por así decirlo, y luego los hijos quieren platicar porque ellos quieren tener calidad con papá y mamá, pero estamos muy cansados o simplemente no queremos, lo primero que hacemos es que le damos el celular, le damos el tablet, le compramos un videojuego, una consola, y los hijos empiezan a buscar esos refugios y se pierde la calidad con la familia. Se pierde la calidad. En vez de pasar un tiempo, salir al parque, caminar, jugar fútbol con nuestros hijos,
jugar un juego de mesa, platicar, ver una película. Eso es fomentar el tiempo de calidad en familia. Pero hoy en día preferimos darle un celular, una tablet a nuestros hijos, aún los bebés he visto cómo le ponen la tablet y la televisión. Dice, ay, mira, a mi hijo le gusta, al bebé le gusta ver la televisión, al bebé le gusta ver ese programa, mira cómo se divierte y se ríe. Apenas el hijo está empezando a identificar los colores, pero nosotros ya queremos que se hagan dependientes de una tablet, ya que se hagan dependientes de un celular, y vamos quitando ese tiempo en familia. Cuando van creciendo, los hijos se pasan más tiempo en el celular que el tiempo en familia. En vez de abonar la tierra, le estamos echando más piedra, le estamos echando más basura a la relación. Y ahí no hay cabida para que la semilla vaya creciendo y podamos ser una familia bendecida. También es necesario tener tiempo de calidad en pareja. Y es algo que el día de hoy también se está perdiendo. Hoy queremos tener más cosas en el hogar y eso nos hace trabajar más. Hoy tenemos muchas series de televisión donde nos dicen cómo es el amor de telenovela, que anteriormente así se le decía, o el amor de película, donde todo es amor, todo es felicidad, todo es viaje, todo es compra de cosas caras. Y crean un amor en pareja que no es que esté mal, pero no es siempre. Eso hay que empezar a trabajar. Creamos un amor y como no logramos cumplir las expectativas que la esposa se creó porque en la novela o en la película le dieron 1,000,000 de rosas, le llevaron serenata, la llevaron a viajar a otro mundo, y como el esposo que tiene en ese momento no le puede dar eso, se frustra y empieza a tener problemas en el hogar. Y deja de buscar al esposo, en vez de apoyarlo, empieza a sepultar esa relación y deja de tener calidad. De igual manera, el esposo nos creamos unas expectativas que el mundo y la mercadotecnia nos prepara de tener una mujer con buen cuerpo, una mujer con buena cara, donde todo es ficción. Toda mujer es hermosa, toda mujer es bella, pero nosotros, el mundo nos ofrece y nos deja ver cosas que no son, cosas que son filtraje, cosas que solamente el mundo quiere vender, y nos deja de tener calidad en familia. Y no es que la esposa o el esposo no se merezca una salida de viaje, no se merezca ir a conocer, no se merezca una rosa, no se merezca que le llevemos serenata. Claro que se lo merece, pero para eso hay que trabajar, hay que fomentarlo poco a poco. Pero la verdadera calidad de familia y en pareja, sobre todo en pareja, es poder salir juntos de vez en cuando a un parque, a comerse un helado, cosas sencillas. Puedes sentar como pareja, ver una película, disfrutar una buena plática. Eso es abonar la tierra. Y hoy en día, hermanos, estamos quitándonos de todo eso. Nos estamos, en vez de limpiar y fomentar el amor, estamos tirando más basura. Y Dios va a decir en algún momento, voy a hacer lo que tú quieres en tu corazón, con lo que tu mente has deseado y con lo que siempre nunca has querido salir. Te voy a dejar ahí para que veas cómo le haces, porque yo estoy tratando de limpiar tu corazón, yo estoy tratando de acomodar las cosas en tu casa, en tu familia, pero no se lo están permitiendo. El pueblo de Israel fue sacado de Egipto, le fue abierto un mar, quitado el estorbo de ahí, para poder llegar a una tierra donde había leche y miel, pero no pudo dejar su pasado, no pudo soltar el perdón, no pudo sanar, no pudo quitar nada de su corazón, y ese pueblo murió, ese pueblo fracasó. ¿Quiénes entraron? Su generación, aquellos que nunca vivieron en Egipto, ellos fueron los que entraron. Y eso también nos dice que para poder entrar a un lugar en plenitud con Dios, para poder llegar a una tierra abonada, donde la semilla se puede tirar y pueda crecer, es necesario que muera nuestro antiguo yo. Es necesario que muera la forma de pensar, la forma de actuar, la forma en que veíamos las cosas. Es necesario morir a lo que nosotros éramos antes y darle una nueva vida a Cristo. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida en todo momento.
Entre más leamos la palabra, más oremos, más busquemos al Señor, hermanos, Dios va a ir matando la mala hierba, va a ir matando la maleza, va a ir quitando piedras del camino, basuras que impidan que se pueda dar esa planta y ese fruto. Pero es necesario quitar esos malos pensamientos de nuestra mente, quitar esas inseguridades, quitar todo aquello que nos impida. Trabajemos. Dios puede hacer grandes cosas. Dios está haciendo grandes cosas en tus vidas, pero es necesario que nosotros empecemos a hacerlo también. Que tengamos la disposición, que tengamos ese dominio propio. Y si tú no puedes hacerlo, acércate con un hermano, acércate con tu pastor, acércate a tu autoridad para que Él te guíe a través de la palabra para poderlo hacer. No te niegues cuando el Señor llegue y toque tu puerta. No te niegues cuando el Señor te dé una palabra de exhortación. Y exhortación no es regaño, sino es darte a conocer las cosas buenas y las cosas malas de nuestra vida. Mis hermanos, que esta semana podamos meditar en esta palabra. Preparemos y empecemos a preparar la tierra en nuestra vida para que esa palabra, esa semilla, crezca y dé fruto en nuestras vidas. Mis hermanos, empecemos a quitarnos con nuestros pensamientos todo lo malo que hay en nuestros corazones. Acompáñame a orar ahí donde estás. Cierra tus ojos, hermano, y dile al Señor ahí donde estás. Empieza a decirle al Señor: Padre, quiero salir de Egipto. Ya me has sacado de ahí. Quiero permanecer en tus caminos. Quiero que tu palabra empiece a decirme lo que hay mal en mi corazón, lo que todavía falta perdonar. Espíritu Santo, redarguye en mi corazón y en mi espíritu todo lo que te he escondido, todo lo que hace falta el perdón, Señor. Hoy, Padre, quiero perdonarme a mí mismo por no ser hijo digno tuyo ante ti, por no haber sido o no ser ese buen padre, esa buena madre, ese buen hijo. Hoy quiero, Padre, empezar a ser una nueva persona. Hoy quiero, Padre, ser un hijo tuyo. Quiero ser un buen padre, una buena madre, un buen hijo, un buen tío, un buen abuelo. Hoy quiero, Señor, entregar mi vida a ti. Quiero, Señor, que me des esa fuerza de voluntad, ese dominio propio, para ir y pedir perdón a aquellas personas que han lastimado mi corazón, o que yo he lastimado su corazón, consciente o inconscientemente. Hermano, es necesario que todo orgullo se vaya en el nombre de Jesús, que todo pensamiento sea echado fuera de nuestra mente en el nombre de Jesús. Que si empiezas a identificar en este momento qué es lo que hace falta en nuestro corazón quitar, qué piedra hay que quitar, qué mala hierba todavía tiene tan arraigada esa raíz, y decirle: Señor, quiero que tu Espíritu Santo la quite de mi vida. Quiero morir a mi yo. Quiero empezar a vivir conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. Espíritu Santo, guíame en este caminar. Quiero adorarte, quiero bendecirte. Hermano, y si en algún momento hemos sentido que no podemos más, que nos sentimos mal con nosotros mismos y queremos regresar a lo que éramos antes, dile: Señor, hoy reprendo todo pensamiento negativo, toda falta de inseguridad, y en el nombre de Jesús ponlo en sus manos y échalo fuera, Padre. Échalo fuera, hermano. No permitamos regresar a ese lugar donde Dios nos ha sacado. Mantengámonos firmes en ese caminar para poder llegar a la meta, que es estar en la presencia de Dios. Dios ya nos ha sacado de ahí. Dios ha empezado a quitar todo lo malo que hay en nosotros, pero nosotros debemos tener ese dominio propio y empezar a hacer algo. Bendecimos la vida
de cada una de las familias de MCI Frontera que están llegando a esta hermosa iglesia. Y bendecimos su matrimonio, su familia. Y bendecimos su fuente de empleo, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias porque nos permites estar aquí proclamando tu evangelio a este hermoso pueblo, sumando a la obra en donde otros siervos ya han sembrado, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.